La doctrina es muy fundamental en nuestra vida cotidiana para mejorar. Ahora, amigos, viene un punto muy interesante. El día de ayer estamos desarrollando de lo que dice segunda de Pedro, que a la fe se adhiere lo que es la virtud. O sea, la fe te mueve, te moviliza a hacer cosas, lo que nunca lo hiciste, empezamos a hacerlo. Lo que nunca nos gustó leer la Biblia, ahora nos va a gustar leer la Biblia. Nos impulsa a leer, nos impulsa a investigar, porque dice, ya no nos deja estar ociosos, ni tampoco estériles en el conocimiento. Nos empieza a movilizar. Esto se llama virtud. Pero queremos saber dónde está escrito, a esto se llama ciencia. Y una vez que hemos adquirido un poco de conocimiento, viene lo que es, nos impulsa a buscar lo que es el equilibrio. El día de ayer hablamos sobre el equilibrio. Y el equilibrio, amigos, es interesante que nos empezamos a moderar nuestra vida, a ser moderados, a ser más equilibrados, para ser más sobrios y tratar de dominar, adiestrar a nuestros sentidos. Así como Dios le dijo a Caín, si tú obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si tú obras mal, el pecado anda agazapado, buscando en qué momento va a caer. Por eso dice, Él te acecha como una fiera y te persigue, pero tú debes dominarlo, tú debes someterlo, controlarlo. Ese es el punto que nosotros tenemos que controlar a nuestros impulsos negativos. Ese es el punto que estamos hablando del día de ayer, relacionado a lo que es ser el equilibrio, ser pacientes, ser unas personas equilibradas, a tratar de frenar en nuestros impulsos, tratar de dominarlos, adiestrarlos a nuestros malos impulsos. De desaparecer no se puede desaparecer, si no es adiestrarlo. Un ejemplo, mis ojos. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes que vayas con todo tu cuerpo al infierno. No se refería que lo tengo que extirpar mi ojo, me quedo tuerto y sigo mirando mal, me sacaría el otro ojo, me quedo ciego. A eso no se refería, sino si estás viendo algo que no es agradable para ti, mejor saca tu vista de ese lugar, saca tus ojos de ese lugar y mira a otro lugar. En eso, y para ello tenemos que empezar a buscar que dominarlo, buscar que adiestrarlo, nuestros ojos. Como dice un dicho, el mal te dice, préstame tus ojos y no me puedes negar porque eres mi siervo, lo necesito. Pero la parte positiva, dice el salmista David, Señor, no permitas que mis ojos vean vanidad, mejor avívame tu palabra. Entonces vemos que el mal te pide los ojos, somos sus siervos, sus esclavos, y no me puedes negar. Pero nos dice nuestro Mesías, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. En eso consiste tratar de dominar, tratar de adiestrar a nuestros instintos negativos. El ojo que está mirando algo malo, mis oídos, adiestrarlo para lo bueno, para escuchar solamente la parte positiva, mi lengua para hablar lo bueno. Entonces, ese es el punto que tenemos que adiestrar a nuestros sentidos, adiestrarlo. Ahora viene lo que es la paciencia. Y hablando de la paciencia, nuestro querido maestro, una capacitación que hubo para los pastores y misioneros en el lugar de Cieneguía, y un día domingo, 1 de julio del año 1990, él se dirigió a todos los presentes porque para buscar que
instruir a los hermanos en esa fecha. Estamos hablando pastores y misioneros, puro cabezas nomás. Y hizo un punto, tomando en cuenta lo que dice Segunda de Pedro, sobre la paciencia. Vale la pena esperar en sí. Dice así lo siguiente con sus palabras, porque hay bastantes versículos bíblicos y después vamos a esclarecer. En la templanza viene lo que es la paciencia. En la templanza viene lo que es la paciencia. Ejemplo, para hablar, medirse, hay que medirse. El hombre es pasivo, no se aira rápidamente, no hace por hacer, primero mira bien. El hombre predicador tiene que tener paciencia y recién hay temor de Dios. Para eso tiene que ser probado y aprobado. Ya está preparado. Ya no reniega, no crea disgustos, sin faltar en algunas cosas, sin faltar los mandamientos de Dios. Les falta para ser hombres cabales. Por eso son muchos renegones y crean problemas en su hogar, no tienen paciencia. Cuando hablamos, amigos, de la paciencia, es una capacidad, hablamos de la paciencia, es una capacidad de soportar las demoras, soportar los problemas, soportar las oposiciones, soportar el sufrimiento sin enojo, soportar la frustración y la ansiedad. Entonces, en eso consiste ser pacientes, de soportar los problemas, soportar las oposiciones, los sufrimientos, pero sin enojarse, soportar las frustraciones, la ansiedad, buscar que soportar. Eso es, hablamos de la paciencia, y cuando aprendemos a ser pacientes en las cosas pequeñas, nos estamos preparando para afrontar los problemas más grandes, pero con paciencia. Te vuelvo a repetir, amigo, cuando aprendemos a ser pacientes en las cosas pequeñas, nos estamos preparando para afrontar las pruebas más grandes, pero con paciencia. La paciencia, amigos, no es la capacidad de esperar. La paciencia no es la capacidad de esperar, es el modo en que nos comportamos mientras esperamos. Te repito, te recalco, la paciencia no es la capacidad de esperar y esperar, sino es el modo en que nos comportamos mientras esperamos. Ejemplo tenemos de Job para entender. Cuando Satán salió de la presencia de Yahvé, cuando hubo una reunión y habló sobre habló sobre Job, y como decía, tenía todo, por eso estaba tan tranquilo, pero le da permiso. Entonces cuando Satán salió de la presencia de Yahvé, ¿qué hizo? Lo hirió a Job. Lo hirió con una llaga incurable, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no había una cosa sana, todo estaba enfermo, como dice en Isaías, todo estaba enfermo. Entonces, ¿qué hizo Job? Tomó un pedazo de teja para rascarse y luego se fue a sentarse en medio de las cenizas, porque era insoportable, no había una parte sana. Y por su otro lado, su esposa, al apreciar el mal momento que estaba pasando, le dijo: Job, ¿todavía perseveras en tu fe? Mire esa forma de esa reacción de la esposa. ¿Todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal la expresión de esta mujer? ¿Todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuáles fueron las palabras de Job? Dijo: mujer, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no podemos aceptar también lo malo? Y con eso Job no pecó.
Está escrito Job capítulo 2, 7 al 10. Ahora, y por soportar los sufrimientos y sin enojo, porque eso es el caso, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, el sufrimiento, la frustración, la ansiedad. Soportar, es la capacidad de soportar. Entonces, ¿qué hizo Job? Trató de soportar todo eso, lo que estaba pasando, pero por buscar que soportar el sufrimiento, la frustración, la ansiedad, pero no se enojó. ¿Cuál fue la recompensa por todo ello? Escrito está en Job 42, 10 al 17. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara a la anterior, porque había intercedido por sus amigos, aún Yahvé aumentó el doble todos los bienes que tuvo. Dos cosas. Por haber intercedido por sus amigos para no ser castigados, ¿qué hizo Yahvé? Le dio el doble de los bienes que tuvo anteriormente. Job vio volver a él todos sus hermanos, volvieron a él sus hermanos, sus hermanas, lo mismo a las personas que antes lo conocía, sus amistades, comían con él en su casa. Ellos le compadecían y lo consolaban todos los males que Yahvé había mandado. Y cada uno de ellos a cada uno le regaló una moneda de plata. O sea, a cada uno de ellos le regalaron una moneda de plata, un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo incluso hasta 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le llamó Tórtola, a la segunda lo llamó Canela y a la tercera Frasco de perfumes. Y no se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre le dio parte en la herencia junto con sus hermanos. Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas, y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Esa es la recompensa cuando uno empieza a soportar, empezamos a soportar los problemas, empezamos a soportar los sufrimientos, las frustraciones, la ansiedad, pero sin enojarse. Él no se molestó, soportó. Así como le dijo a su mujer, como él, vuelvo a repetir, cuando su mujer le habló sobre este campo, dijo bien claro: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Esas palabras. Pero él no renegó, por eso le dice: hablas como toda mujer cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no podemos aceptar también lo malo? Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta, que la paciencia, el ejemplo de Job, su primera etapa, encontramos la segunda etapa. Soportar sin amargarse. Sin amargarse. Problemas se nos suscitan, no tenemos por qué amargarnos. Al contrario, ser como Job. Si de Dios recibimos el bien, ¿y por qué no podemos también recibir el mal? ¿Por qué? Si de lo malo se aprende, y gracias a lo malo podemos acercarnos más a Dios, gracias a lo malo que nos suscita, vienen las experiencias. Entonces, es bueno. Y también el dolor increíble que purifica el cuerpo. Entonces, queridos amigos, no tenemos por qué inquietarnos. Ahora, por eso dice Ben Sirá en su obra Eclesiástico, en el capítulo 1, hasta el 17, miren lo que dice: Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Sigue la senda recta y mantente firme,
Y en tiempo de la adversidad, en tiempo de la adversidad, en el tiempo de los problemas, en el tiempo de la frustración, de la ansiedad, o en el tiempo del sufrimiento, dice acá, en el tiempo de la ansiedad, en el tiempo del sufrimiento, no te inquietes, no te desesperes, no te angusties. Apégate al contrario, antes de estar con esa ansiedad, con esa frustración, antes de estar con ese sufrimiento, mejor apégate a Dios y no te alejes de Él. ¿Para qué? Para que tengas éxito en tus últimos días. Por eso dice, vencirá todo lo que te sucede o te suceda, todo lo que te suceda, acéptalo. Y en los momentos de tu pobre vida, sé paciente. No tiene por qué angustiarte. Sé paciente o busca, aplica lo que es la paciencia sin amargarte. Porque si nosotros hacemos estas cosas, es porque Dios nos está purificando, así como el oro en el fuego. Y los que seguimos a Dios somos purificados en el horno de la humillación. En otra versión dice, en el horno de los problemas. En el momento de los problemas, en los momentos de los sufrimientos, de las frustraciones, de las ansiedades, nos está purificando como el oro. Por eso, amigos, no tenemos por qué inquietarnos. Te vuelvo a repetir, apégate a Él y no te alejes para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te suceda, acéptalo. Y en los momentos de tu pobre vida, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego de los que siguen a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, antes de estar vacilando, antes de estar será o no será, antes de estar pensando que Dios me ha castigado, soy un hombre de bien, soy una mujer de bien, no hago maldad. Pero ¿por qué me tiene que pasar todo esto? Entonces, antes de estar pensando así, mejor es confiar. Y si nosotros confiamos, dice, nosotros confiamos, Él nos empieza a cuidar. Y justo se aparece donde está la enfermedad, es cuando Dios está presente. Ejemplo tenemos de Abraham. Mandó que se circuncidara él, su hijo y sus siervos. Y cuando estaba dolido por la circuncisión, que lo realizó a los 99 años, estaba bajo un alcornoque, recibió la visita de Dios. Por eso mencionamos que Dios lo visita a la persona que está enferma, delicada de salud. Lo visita en su momento de aflicción. O muchos de nosotros estamos pasando otro tipo de aflicciones, otro tipo de sufrimientos. Dios está presente ahí. Siempre visiten los momentos de dolor, de sufrimiento, así como el caso de David. Estaba no sabía qué hacer, perseguido, vivía en los desiertos, vivían en cuevas, viviendo en calamidad, en el frío, en el sereno, en el calor. Llegó un momento, dijo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar todo esto? Y luego apareció el profeta y le dijo, no, ya terminó porque Dios te estaba purificando, pues ahora te toca ir a gobernar porque aquel que te perseguía ya murió. Entonces Dios siempre está presente en los momentos difíciles del hombre, no solamente en su alegría, sino también en sus momentos de aprieto, de dolor. Por eso vuelvo a repetir, porque se purifica el oro en el fuego, y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, Él te cuidará. Endereza tu conducta y espera en Él. La base primordial acá es tratar de ordenar nuestra conducta. ¿Pero por qué ordenar nuestra conducta? Porque está escrito en Eclesiástico, Sabiduría, capítulo 12, versículo 2. Por eso a los que se dejan caer,
tú los castigas poco a poco. A los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean en Dios. Ese es el punto que tenemos que ver. Solamente es acá enderezar nuestra conducta, confesar nuestros errores, reconocer nuestros errores, porque una enfermedad no viene por así. Una enfermedad viene porque ya es provocada. ¿Por qué? Porque nosotros de repente no hemos tenido una buena alimentación. Ya hay dificultades en la salud. Entonces, por eso, acá tenemos que pensar, por eso endereza tu conducta. O viene también la ley del karma, lo que has hecho, ahora tienes que pagarlo. Por eso se dice que la vida es como una tarjeta de crédito. Ahora lo gozas y mañana lo pagas. Son varios factores que nos llama a reflexionar, a meditar y reconocer mi error. La base primordial, como es en Eclesiástico, tenemos que reconocer nuestros errores, confesar nuestros errores, para que venga la salud. Por eso dice en Eclesiástico, capítulo 6, versículo 5:32, no te avergüences de confesar tus pecados, no luches contra la corriente del río. Vuelvo a recalcar, no te avergüences de confesar tus pecados y no luches contra la corriente del río. 7:1 de Eclesiástico, no hagas el mal y el mal no caerá sobre ti. No hagas el mal y el mal no caerá sobre ti. 3. Si siembras en surco de injusticia, puede cosechar 7 veces más. Viene una reprensión fuerte porque hemos hecho una injusticia y vamos a cosechar 7 veces más. Entonces, por eso recomienda acá, endereza tu conducta, endereza, reconoce ahora tus errores, tus faltas. Cuando uno está en los momentos de aprieto, momentos difíciles, es el momento con un corazón sincero, confesar y decir, Dios mío, esto lo estoy pasando. Empezamos a hacer un análisis de conciencia. Es lo que Dios quiere, que el hombre haga un análisis de conciencia y que luego empiece a enderezar su conducta, enderezar sus pensamientos que de repente estaban no bien equilibrados. Y luego esperar en Él, ese momento esperar y esperar. Acá no vamos a buscar exigirle, porque ¿qué le puedo exigir si yo que no llevo una vida ordenada? ¿Qué le puedo exigir al otro? Si soy una persona injusta, ¿qué le puedo exigir al otro? Entonces acá, ¿qué le puedo exigir a Dios? No, amigos. A veces pensamos también, porque presentamos una ofrenda y pensamos ya que toda la solución está. A Dios no le podemos sobornar, amigos. Eso sí tengan bastante cuidado. A Dios no se puede sobornar. Porque está escrito, Eclesiástico 35, 14. Dice así, no trate de sobornarlo con regalos, porque no lo aceptará. No te apoyes en un sacrificio injusto, porque el Señor es juez que no toma en cuenta la condición de las personas. Entonces, amigos, tenemos que pensar acá. Acá tengo que reconocer mis errores, reconocer. Y si reconozco mis errores, ahora solamente me espera ahora esperar en Él, que se haga la voluntad de Él. Así como vemos en las historias de estos leprosos, de esos 10 leprosos, cuando vieron al Mesías que venía, solamente ellos quisieron, si puedes, quiere decir, si tienen misericordia, o sea, se humillaron primero, y por no decirle nuestras palabras, primero se humillaron y le dice, si es tu voluntad, nos puedes sanar, si es tu voluntad.
Si tú deseas, si es tu voluntad. No le está diciendo, tú eres el Mesías y me tienes que sanar. No, si es tu voluntad. Entonces dijo, sí quiero. Y lo sanó. Él jamás se va a negar cuando empezamos a reconocer nuestros errores, reconocemos con gallardía, porque más se reconoce los errores cuando estamos en dificultad. Porque ahí se clama a Dios, pero de verdad, con lágrimas, con llanto. Ahí es cuando empezamos a rogarle. Viene la oración desde adentro, viene de lo más profundo de nuestro ser, con un sentimiento profundo. Y Dios te escucha ahí. Dios te escucha, porque Dios no está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dios está dentro de ti, solamente esperando que tú le digas algo. Esperando en qué momento le pides auxilio, pero como de un corazón sincero, como decía el salmista David. Dios escucha a la persona, pero con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. Dios le escucha, se compadece. Como uno de los audios del fundador de nuestra institución menciona, que Dios con ojos secos no escucha. Debemos ser como esa criatura, como ese bebé, cuando tiene hambre, llora y llora hasta que le den su biberón y recién se calma. Así debemos ser nosotros, llorar y llorar, en este caso como personas conscientes, pedir misericordia a Dios y que se haga su voluntad, como Él nos puede prolongar nuestros días o como también nos puede acortar. Así como este rey, cuando el profeta Elías le dijo, el Señor dice que prepares tu casa porque mañana vas a partir. Entonces, ¿qué? Él entendió el mensaje y se puso a llorar como una criatura y le dijo, Señor, quiero que mires mis obras que he realizado. Y cuando el profeta estaba saliendo del palacio, escuchó una voz y le dice, Isaías, regresa. He visto la humillación del rey, he visto sus lágrimas. Anda, busca higos, haz una masa y lo pones sobre las heridas. Y le prolongó 15 años más de vida. Pues amigos, qué importante es nosotros reconocer, ordenar, enderezar nuestra conducta y luego esperar la voluntad de Dios. Esperar, no exigir, esperar que se haga la voluntad de Dios. Y en aún nuestras plegarias debe ser así. Ten pues, Señor, que se haga tu voluntad, así como vemos en el caso de nuestro Mesías. No le dijo, Padre, ayúdame. No, si es tu voluntad. Cuando iba a pasar el momento tan difícil para él, donde tenía que ser azotado, humillado, más los azotes, que es lo más terrible, y que tenía que ser crucificado. Él dijo, Señor, si es tu voluntad, haz que yo beba esta copa. Si es tu voluntad. No le dijo, Señor, no le estoy obligando, a pesar que era hijo. Aún dice en Hebreos, a pesar que era hijo, a pesar que era un hijo, hacía ruegos y súplicas con lloros. No, ojo seco, no. Mejor vamos a pasar lectura para confirmar, para corroborar lo que estoy mencionando. Vamos a ver. Dice en Hebreos, vamos a ver. Esperan un minutito, un segundo, por favor. Vamos a ver, Hebreos capítulo, dice, ahí está, ya lo encontré. Capítulo 5, versículos 7, 8, dijo así, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Si el Hijo de Dios si hablamos de nuestro Mesías, lloraba, clamaba, ¿y quiénes somos nosotros que venga todo servido? Por eso dice, el cual en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, Dios le podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial miedo, o sea, su humillación que tuvo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumando vida, hacer causa de eterna salud a todos los que, lo conducen. Y por soportar todo ello, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Entonces, queridos amigos, si el Hijo de Dios hizo todo ese trabajo, nosotros, ¿quiénes somos que venga todo servido? Tiene que reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, humillarnos, enderezar nuestra conducta, enderezar nuestros pensamientos y luego esperar la voluntad de Dios. Ahora dice, los que temen al Señor, esperen su misericordia. Los que temen al Señor, esperen su misericordia. Esperar que si se compadezca, sí o no. Esperar su voluntad. Pero como ve que hay humillación en nosotros, también se conmueve y le escucha su súplica y lo libera. Pero si nosotros hay soberbia, hay altivez, hay dureza, amigos, tenemos que seguir sufriendo. Por eso dice, los que temen al Señor, los que lo respetan a Dios, esperen su misericordia y no se desvíen, no se salgan del camino, no se desvíen, no se impacienten. A veces uno desesperadamente quiere que vengan las cosas, no. Por eso dice, no se desvíen, no busques que salirte, apartarte o rebelarte, no. Porque si hacemos esas cosas vamos a caer, vamos a fracasar. Ya no, estamos ahí, sigamos firmes. Como hemos visto anteriormente, aún los mismos males, las mismas aflicciones, Dios nos está purificando. Ya hemos visto anteriormente. Dios nos está purificando. Vemos en el caso de Job, Dios lo purificó y después a las finales fue bendecido el doble. Por eso, amigos, solamente no renegar, no ser como esta mujer que le dijo bien claro, ¿por qué perseveras todavía? ¿Por qué perseveras en tu fe todavía? ¿Por qué? Maldice a Dios y muérete. Entonces no vamos a emplear esas frases como esta mujer. Por eso, queridos amigos, qué importante dice acá, los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él. O sea, mayor viene el dolor, más debemos afianzarnos, más debemos apegarnos para tener éxito al final. Más tenemos que acercarnos, más no separarnos, por más que nos digan desiste como esta mujer de Job. No, más apegarse, más allegarse. Y ahí es la base primordial. Ejemplo tenemos de esta mujer, una viuda que se fue a un juez. Siempre se iba esta mujer a decir a este juez injusto, hazme justicia con mi enemigo, hazme justicia con mi enemigo. Tanto era la cargosidad de esta mujer, que este juez injusto, para que no me siga molestando, le voy a hacer justicia, y le hizo justicia. ¿Pero por qué? Por su insistencia, por su constancia, no porque ya no me hace juicio, me desaparezco. No, al contrario, dice la Escritura, como estamos viendo, no tenemos por qué alejarnos, al contrario, apegarnos más. ¿Para qué? Para tener éxito en los últimos días. Y lo que nos suscita, nos pasa, es cuanto tenemos que aprender a aceptarlo y ser pacientes, esperar la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, los que temen al Señor, tengan confianza
y no les faltará su recompensa. Esa es la base. Los que temen al Señor tengan confianza en Dios. Y no les faltará su recompensa, así como Job. Los que temen al Señor esperen sus favores. Esperar los favores, no exigir los favores, esperar los favores. Si nos empezamos a analizarlo para darnos una idea, tenemos ahí en San Juan 15:15, menciona, dice Mesías, ustedes son mis amigos, ustedes no son siervos. Ahora nos podemos analizar qué diferencia hay entre un hijo, entre un siervo y un amigo. El siervo hace lo que le ordena su amo. Ese es el siervo. Te pago, si no le pagan, no hace el trabajo. Pero en cambio el amigo es diferente. El amigo tenga dinero o no tenga dinero, y si le hace un servicio, le hace un favor, lo hace en forma desinteresada. No está buscando un interés. No está esperando un favor. No espera nada. Simplemente hace las cosas con mucha voluntad. Y si Él nos considera que somos sus amigos, hagamos las cosas con mucha voluntad, sin buscar nada a cambio. Ese es el punto que tenemos que ver. Hagamos las cosas en forma desinteresada. Por eso dice acá la Escritura, los que temen al Señor esperen sus favores, esperen. A la final vamos a recibir una recompensa, pero no por nuestro trabajo, no. Hagamos con bastante amor, como dice en versión latinoamericana, versión Valera de 1602, en Romanos 4:4, que dice que debemos hacer nuestras obras, debe ser, dice, por deuda, mas no por salario. Porque si lo hago por salario ya está pagado, pero si lo hago por deuda, ahora ese sí hay un compromiso, hay una deuda. Es igual, voy a un hospital, pago para que me vean, después no sé qué doctor me atendió, pero si voy a un lugar y me hacen en forma desinteresada, nunca me voy a olvidar ese médico. Ese es el punto. Si me lo hace gratuitamente, nunca me voy a olvidar. Y la recompensa está ahí. Por eso, amigos, por eso dice, los que temen al Señor, esperen sus favores, esperen alegría eterna y esperen misericordia, porque te encuentras con una gran sorpresa que nunca lo soñaste y viene una recompensa. Viene una recompensa y te quedas sorprendido. Digo así estas cosas porque a mí muchas veces me pasa esto. Trato de hacer las cosas en forma desinteresada, no buscando una recompensa. No, hago las cosas en forma desinteresada y al final encuentro que Dios siempre me sigue premiando en una u otra manera, y ahí está la alegría. Y ahí también está la misericordia, porque siempre va a haber dificultades en el camino, y justo ese momento Dios pone a sus instrumentos y resultan visitando a uno, y Dios tiene misericordia. Por eso, amigo, cuán importante hacer las cosas en forma desinteresada, trabajar como un amigo, no trabajar como un esclavo, trabajar como un siervo. Por eso dice la Escritura, recuerden lo que le sucedió a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién confió y fue defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? Nadie. ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? En la angustia, en la desesperación, no lo vemos en el caso de Pedro, se estaba hundiendo. Ese momento pidió auxilio. Jesús, no me dejes que muera. No me dejes que muera, no me dejes que me hunda. Y fue Jesús, extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ese momento fue en su auxilio. Nada le costó dejarlo que se ahogue. Pero no. Por eso dice la Escritura, ¿quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado?
Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Siempre tiene esa misericordia por más pecadores que seamos. Pero lo que quiere es que le pidamos con un corazón verdadero y tratar de ordenar nuestra vida. Muchas veces, muchos hemos sido sanados, hemos estado al borde de la muerte, pero Dios nos dio una oportunidad. Pero nos dio una oportunidad para no seguir pecando, sino para mejorar nuestra conducta. Nos está dando una oportunidad para que le sirvamos a Dios. Nos dio una oportunidad para adorar a Dios. Así como este hombre que tenía 35 años, enfermo, que estaba al borde de un estanque. Cuando Jesús le dijo, se acercó, ¿quiere ser sanado? ¿Quién? No hay quien que no me pueda ayudar a meterme al agua antes que yo vaya. Y otro vino e ingresó ya cuando el ángel venía a mover el agua. ¿Y qué cosa le dijo Jesús? Carga tu cama y vete. Y se fue. Y era un día sábado. Y le preguntaban, ¿quién te dijo que debes andar con tu cama durante el sábado? No, hay alguien que me dijo, carga tu cama y vete. Y luego se encontraron. ¿Y qué cosa le dijo? ¿Y eres sano? Le dijo, ya, sí. Pero anda y no sigas pecando más. ¿Acaso le dice, ay, anda, haz tu vida como siempre lo has hecho? No, anda y no sigas pecando más para que no te vengan cosas peores. Ya le está sentenciando, ya le está diciendo con mucha claridad. Anda y no sigas pecando más, si no quieres que te vengan cosas peores, que nosotros le llamamos la famosa recaída. Por eso, amigos, pensemos bastante. Por eso dice, porque el Señor es compasivo, Él es misericordioso, perdona los pecados y salva en el día de la angustia. Pero pobre de los corazones débiles, pobre de las manos flojas y pobre del pecador que procede con engaño. Y pobre del corazón descuidado que no tiene confianza. Por eso no será protegido. Acá, amigos, tenemos que tener esa plena confianza que algo bueno va a acontecer. Entonces seremos protegidos, sino de lo contrario, no habrá protección. Y pobre de ustedes que han perdido la paciencia. Entonces acá, queridos amigos, estamos hablando de la paciencia, tenemos que ser pacientes en los sufrimientos, en las frustraciones, en las ansiedades, pero no tenemos por qué amargarnos, no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué estar renegando. Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Por eso, queridos amigos, decía el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos, estimen como la mayor felicidad y el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Procuren que esa paciencia llegue a ser perfecta, para que de ahí salgan perfectos e irreprochables sin que les falte nada. Ahora comprendemos, amigos, que la paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Como dijo un pensador, ser paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. Ser paciente, a veces hay que pasar lo peor para conseguir lo mejor, así como le pasó a Job. Ya cuántos más de los personajes. La paciencia es una de las habilidades más difíciles de lograr para cualquier persona, porque implica desprenderse de las expectativas y resignarse a todas las cosas que sigan su curso. El apóstol Pablo recomendó concerniente a todo de la paciencia, cómo debemos de ser, como dije anteriormente, ser una persona paciente es tratar de soportar los problemas, soportar los sufrimientos,
soportar las frustraciones, las ansiedades, pero sin enojo. Pablo recomienda sobre este campo, dice, recuerden esos primeros tiempos en que ustedes acababan de ser iluminados. Tuvieron que soportar grandes sufrimientos que le vinieron a asaltar. Fueron públicamente expuestos a humillaciones, expuestos a pruebas. Tuvieron que participar del sufrimiento de otros que fueron tratados de igual manera. En verdad ustedes se hicieron solidarios de los que iban a la cárcel. A ustedes les quitaron sus bienes y los aceptaron gozosos, sabiendo que estaban adquiriendo una riqueza mejor y más duradera. Por eso ahora no pierdan su resolución, que tendrá una recompensa grande. Solamente sean constantes y después de haber cumplido la voluntad de Dios, ustedes alcanzarán lo que Él prometió. Un poquito más, y el que viene llegará, no tardará. Él es justo, mío se cree que vivirá, que si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nos vamos a hacer nosotros de esos que retiran, no vamos a ser de esos que se retiran y se pierden, sino que somos hombres que creen y se salvarán su alma. Esa es la meta. No vamos a ser nosotros de esos que se retiran y se pierden, sino que somos hombres que creen que salvarán su alma. Como dijo Confucio, el que no tiene paciencia ante pequeñas dificultades, fracasa ante grandes problemas. Vuelvo a recalcar, el que no tiene paciencia ante pequeñas dificultades, fracasa ante grandes problemas. Paciencia no es cargar y aguantar hasta no poder más y explotar. Paciencia es el arte de liberarse de cargas emocionales innecesarias para mantener nuestro estado de paz. Todas las recomendaciones requieren un esfuerzo inicial. Recompensas de valor duradero requiere trabajo paciente y perseverante. La alegría verdadera nos ayuda a seguir haciendo lo que debemos estar haciendo y la recompensa que esperamos vendrá a su debido tiempo. Por eso, queridos amigos, la paciencia es fundamental. Si hay dificultades en la vida, si hay problemas en la vida, todo es emocional, todo es acá en el pensamiento. Por eso dice Santo Salazar, que nunca vives crucificado entre dos ladrones. El ayer y el mañana. El ayer solamente nos trae dificultades, problemas, nos trae tantas angustias, nos trae tantas trabas para buscar encontrar esa paz, buscar esa felicidad. El mañana no sabemos si nos levantamos de nuestro lecho, pero el día de hoy sí estamos presentes. Ahora, queridos amigos, por eso estamos hablando, la paciencia no es cargar y aguantar hasta no poder más y explotar, no. Es el arte de liberarse de cargas emocionales innecesarias para mantener nuestro estado de paz. Por eso nuestro maestro recomienda en la templanza, después de ser templados, viene lo que es la paciencia. Para hablar hay que medirse. Dice, el hombre debe ser pasivo, no tiene por qué airarse rápidamente, no hacer por hacer, mirar bien para hacer las cosas. El predicador tiene que tener paciencia. Vienen dificultades porque no es fácil un predicador ir al campo, no es fácil. Primeramente no conoce a nadie en esos lugares y si no tiene dinero tendrá que dormir en la calle, pasando frío, pasando hambre. Ese es el predicador que sale a abrir el campo. No es simplemente ir a un lugar, no, tiene que ver también su alimentación, tiene que ver su vestido,
su estadía. Y si no lo hay, pero el predicador tiene que sufrir todo eso también y tiene que aprender a soportar. Y la recompensa viene después. El caso de nuestro maestro, cuentan los antiguos, que él andaba con ropa parchadita, con zapatos rotos, así andaba él. Y todo era caminar, porque no tenía plata ni para movilizarse, solamente era caminar y caminar. Eso fue el sufrimiento de un predicador, y ese ejemplo nos dejó para todos nosotros. Por eso recomienda acá a los pastores, tienen que aprender ustedes a ser pacientes, como hemos dicho anteriormente, las dificultades puede haber los sufrimientos, pero no tienes por qué molestarte, no tienes por qué estar renegando, te sientes frustrado, no tienes por qué estar renegar, viene una ansiedad, no tienes por qué amargarte, al contrario, busca siempre esa paciencia, aprender a soportar. Cuando ya hay esos puntos que vamos avanzando, recién dice hay temor para Dios, para eso tiene que ser probado y aprobado. Como una vez que ya está aprobado y aprobado, ahora sí ya está preparado. Ya no reniega, ya no crea disgustos, sin faltar en alguna cosa, sin falta en guardar, sin faltar los mandamientos, les falta para ser hombres cabales. Por eso muchos son renegones y crean problemas en su hogar, no tienen paciencia. Ahí le estaba leyendo la mente a cuanto que estaban pasando por momentos de dificultad. Nos pueden encontrar, amigos, en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vuelvo a repetir, nos encuentran en la cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.